Tras 2 días dedicados en vano a escudriñar el océano, una pequeña mancha en el horizonte, apenas visible entre la espuma del oleaje, nos llenó de esperanza. Según nos acercamos, una bandada de pájaros de un escarlata brillante se acercó al barco, gorjeando y silbando como si nos diera la bienvenida. Tras consultar las cartas de navegación, el oficial nos aseguró que esa isla no aparecía en ninguna de ellas. Sus palabras venían a apoyar la tesis que todos compartíamos en secreto. Esas mesetas escarpadas, esa jungla esmeralda, podría ser Arnak. Para la preparación de la partida colocaremos el tablero en el centro de la mesa. Colocaremos en el tablero de la reserva todos los recursos que vamos a utilizar, según corresponda cada dibujo. Colocaremos las monedas, las brújulas, las inscripciones o las tablillas, las puntas de flecha y las gemas. A continuación colocaremos las losetas de yacimiento de nivel 1 boca abajo, los guardianes también boca abajo y las losetas de yacimiento de nivel 2 boca abajo. Evidentemente las vamos a mezclar para que cada partida vaya saliendo de una forma distinta. Además, colocaremos a los ayudantes, 4 en cada columna, de forma aleatoria en el que se vea cara gris. Colocaremos nuestras fichas de investigación, tanto las lupas como los cuadernos, cada uno en un hueco según el número de jugadores. En esta partida estamos simulando una partida a 4 jugadores. A continuación, prepararemos el templo y toda la zona de investigación. Colocaremos un token o recompensa de investigación en cada cuadradito y en partidas a 4 jugadores como en esta, ocuparemos todas las casillas. En partidas a 3 jugadores no colocaremos en los huecos donde ponga 4 jugadores y en partidas a 2 jugadores no colocaremos en los huecos que ponga para 3 jugadores o más. Finalmente prepararemos el templo en el que colocaremos, según el número de jugadores, tantas losetas de puntuación como jugadores haya. 4 en el nivel 1, 4 en el nivel 2 y 4 en el nivel 3. Si fuéramos 3 jugadores serían 3 y si fuéramos 2 jugadores serían 2. Además colocaremos otros tokens de recompensa de la casilla final, también según el número de jugadores, 4, 3 o 2 en función del caso. A continuación prepararemos la zona de la isla. En partidas a 4 jugadores, en el primer nivel, en los campamentos, no tendremos que hacer nada. En partidas a 3 o 2 jugadores tendremos que bloquear zonas de juego. En 2 jugadores, con las losetas de bloqueo, bloquearemos todas las casillas de 2 botas. Y sin embargo, en partidas a 3 jugadores, cogeremos estas 5 losetas de forma aleatoria, las pondremos boca abajo y revelaremos 3. Las 3 que revelemos serán las 3 que bloqueemos. En este caso pues sería una gema, la zona de las brújulas y la zona de las monedas. Y las otras 2 a la caja. Como veis, cada una tiene la recompensa de uno de los 5 campamentos. Para el siguiente nivel de yacimientos, lo que haremos será colocar un ídolo boca arriba en cada uno de las 8 losetas de yacimientos de nivel 1. En el nivel 2 colocaremos 2 por cada hueco, uno boca arriba y otro boca abajo. Por último, nos quedaría colocar la zona de cartas. Colocaremos primero la vara lunar en el número 1, que nos indicará en qué número de ronda vamos a estar. A la izquierda de la vara lunar vamos a colocar siempre los artefactos y a la derecha vamos a colocar los objetos o las herramientas. Colocaremos tantos artefactos u objetos como huecos tengamos libres. En este caso colocaríamos un artefacto aquí y 5 objetos. Además, dejaremos en la pila de las cartas de miedo arriba del todo. A continuación vamos a preparar las tablillas de jugador. A cada jugador le vamos a dar una tablilla con el color de su campamento y sus 2 exploradores. Además, sus 4 cartas correspondientes a su color, que se componen de 2 cartas de exploración y 2 cartas de financiación. Y para crear el mazo inicial, además robará 2 cartas de miedo. Esto compondrá su mazo inicial. Nuestra zona de jugador se compone de esta tablilla. Esta tablilla nos indica que aquí tendremos colocado nuestro mazo, nuestros recursos, nuestros exploradores en nuestro campamento, el hueco para nuestros ayudantes y nuestra pila de descartes. Siempre que robamos cartas, robaremos cartas de nuestro mazo, ¿vale? De nuestra mano, de nuestro mazo que tenemos nuestra mano. Esta será nuestra mano. Siempre que yo use una carta, ya sea para viajar o para usar la carta, el efecto o como acción gratuita, irá a nuestro descarte. Y esta será mi zona de descarte. Mi mano, descarte, mi mazo. El jugador inicial será la persona que más recientemente haya viajado a un sitio donde no haya ido anteriormente. Además, repartiremos los recursos iniciales en función del número de jugador.
Al jugador inicial le daremos 2 monedas de oro, al siguiente jugador le daremos una moneda de oro y una brújula, al tercer jugador 2 monedas de oro y una brújula, y al cuarto jugador una moneda de oro y 2 brújulas. Por último, a cada jugador además le daremos las hojas de ayuda en el que tendremos un resumen de la iconografía de todos los efectos del juego, así como el turno de juego, todas las acciones que podemos hacer y la preparación para la siguiente ronda. Una vez que hemos preparado ya todo, podemos empezar. Qué extraño resulta estar aquí y poder ver por fin aquello que tanto habíamos buscado. A veces tengo la impresión de haber acampado en suelo sagrado. ¡Qué maravillas nos esperan! ¡Qué peligros nos aguardan! Desconocemos por completo qué secretos se ocultan en esta isla, pero hemos prometido desvelarlos. ¡Y eso haremos! El objetivo de Arnak será investigar la misteriosa isla de Arnak para así descubrir todos sus secretos. Para ello tendremos que ir ganando puntos. Los puntos los vamos a tener representados siempre en el tablero, en las cartas, en acciones, en los guardianes, en absolutamente todo, con el símbolo morado que nos va a indicar puntuación al final de la partida, ¿vale? Igual que en las cartas, igual que en el templo de exploración, en los ídolos o en los guardianes. Siempre tendremos ese icono. Para conseguir todos estos puntos tendremos que hacer varias cosas. Por un lado, tendremos que jugar con las cartas, que vamos a hacer un deck building, es decir, vamos a ir construyendo nuestro mazo para poder jugar y ganar puntos y hacer acciones. Vamos a ir descubriendo toda la zona de la isla, descubriendo yacimientos, luchando contra guardianes, para conseguir más recursos. Y con estos recursos además vamos a investigar todo el templo, que nos va a ir permitiendo avanzar en un track de investigación, que nos va a dar también recursos y sobre todo puntuación al final de la partida. La partida se desarrolla en 5 rondas. En cada ronda los jugadores se van a ir turnando y en cada turno cada jugador va a hacer una acción principal y tantas acciones gratuitas como pueda o quiera hacer de todo el tablero. Las acciones principales que puede hacer un jugador son excavar un yacimiento, descubrir un nuevo yacimiento, derrotar a un guardián, comprar un objeto, comprar un artefacto, jugar una carta, investigar o pasar turno. Las acciones gratuitas serán todas aquellas acciones que tengamos señaladas con un rayo, ya sea a través de nuestros ayudantes o en las cartas o incluso en nuestros tableros de jugador. Al inicio de cada ronda, los jugadores lo que van a hacer es robar cartas de su mazo, después irán jugando todos sus turnos haciendo estas acciones principales que hemos comentado o las acciones gratuitas. Después, cuando ya no tengan nada que hacer, pasarán el turno, se preparará la siguiente ronda, hará una pequeña fase de mantenimiento y por último se desplazará la vara lunar en esa fase de desplazamiento para indicarnos que pasamos de ronda. Y cuando hagamos esto, pues haremos una serie de acciones que las explico a continuación. Para empezar a jugar es importante que entendamos cómo funcionan las cartas, porque es el motor que nos va a dar todas las acciones que podamos hacer. Para ello en las cartas nos tenemos que fijar cómo están divididas y las podríamos dividir como en 2 partes. La parte superior, ¿vale?, en la que tendremos los recursos de movimiento, es decir, lo que nos va a permitir movernos a través del tablero, que sería una bota, un coche, un barco o un avión. Y luego tendríamos la parte de abajo, que serían los efectos que nos van a generar esas cartas si queremos jugar una carta. Pueden ser como las cartas iniciales, en la que el único efecto que tiene es esto, ¿vale? Es una acción gratuita porque tiene un rayo, como ya hemos dicho, y lo que nos daría sería una brújula. O puede ser que tenga una acción que nos diga y nos indique qué acción tenemos que hacer, o que igualmente tenga acciones gratuitas y podamos hacer esta acción. Con esta acción gratuita nos llevaríamos 2 inscripciones. Importante saber que cuando usamos una carta para el efecto superior, es decir, para viajar, no hacemos lo de abajo, y cuando usamos el efecto de abajo para recibir estos recursos o estos beneficios, no hacemos el efecto de arriba de viajar. Explicadas las cartas, vamos a explicar todas las acciones principales que podemos hacer en Arnak. Hemos llevado una escalera al yacimiento para poder encaramarnos y examinar mejor los grabados. Tal como esperábamos, se trata de unos textos antiguos. Si tenemos estas maravillas tan cerca del campamento, a saber qué nos encontraremos cuando empecemos a explorar de verdad. La primera acción principal que podemos hacer es excavar un yacimiento. Excavar un yacimiento se refiere a viajar con uno de nuestros exploradores a un yacimiento ya descubierto. Inicialmente en la partida, los únicos yacimientos que tenemos descubiertos son los del primer nivel, que serían los campamentos, que nos van a dar recursos simples. Para poder excavar un yacimiento, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que pagar su coste de viaje y que solo un explorador se puede colocar en cada uno de estos circulitos, en cada uno de estos huecos. Es decir, aquí solo puede haber uno y aquí otro. Da igual que sean del mismo jugador o de jugadores distintos, ¿vale? Pero siempre tiene que haber máximo 2. Esto en una partida 4 jugadores. En una partida 2 o 3, como ya hemos dicho, que se van a bloquear zonas de juego, pues habrá en algunas excavaciones, en algunos yacimientos, que no podamos ponernos nada más que un único jugador. Como decía, para poder viajar aquí tendremos que pagar su coste. Si yo quiero viajar como explorador,
tendría que gastar una carta, gastarla como viaje, es decir, gastaría el recurso de arriba, que es una bota, la pondría en mi zona de descarte y entonces movería mi explorador al yacimiento que yo quisiera que tenga ese coste, es decir, o una bota. Podría ser en cualquiera de estos, ya que soy el jugador inicial, pues podría entrar en cualquier sitio. Si yo ya estuviera aquí y quisiera hacerlo otro jugador, pues ya evidentemente aquí no se tendría que poner. Pero para poder ponerse aquí, que si se podría poner, necesitaría pagar 2 botas, es decir, tendría que tener 2 cartas de bota para poder pagar. Una vez que un explorador se coloca en un yacimiento, recibe los beneficios de ese yacimiento, en este caso, 2 tablillas. El juego las llama inscripciones, pero a mí me sale llamarlas tablillas. Lo digo por si lo llamo de cualquiera de las dos formas durante la explicación. Y esa sería la acción de excavar un yacimiento. A su regreso, nuestro equipo nos ha contado una fantástica historia sobre unas viviendas que hay en los acantilados decorados con unos impresionantes grabados que siguen intactos. Sin embargo, la alegría del descubrimiento se vio empañada por el terror que les despertó una bestia que merodeaba por allí. La siguiente acción que podríamos hacer sería descubrir un yacimiento. Para eso nos vamos a la parte superior de la isla en la que tenemos 2 niveles, el primer nivel y el segundo nivel. Para poder descubrir un yacimiento, igual que cuando excavamos un yacimiento, tendremos que pagar su coste en viaje, es decir, en estos casos barcos, en estos casos coches y barcos. Usaríamos una carta en que usaríamos su efecto superior, ¿vale? Solo la podríamos usar para viajar. Yo en este caso cojo el coche y podría viajar a uno de estos sitios que mi pago de viaje fuera un coche. A la hora de hacer esto, además, como estoy descubriendo un nuevo yacimiento y he perdido tiempo a la hora de descubrirlo, tendría que pagar 3 brújulas y tendría que tener estos recursos para poder descubrirlo. Entonces, si yo tuviera estas 3 brújulas, pagaría su coste. Cogería mis 3 brújulas, pagaría y podría descubrir un yacimiento. Automáticamente, cada yacimiento tenemos un ídolo, que este ídolo nos va a dar el beneficio que aparezca en él. En este caso me llevaría una brújula y lo llevaría a mi zona de juego poniéndolo boca abajo. Lo colocaré en mi zona de juego de esta forma, ¿vale? Ya les doy la vuelta porque esta acción la habríamos hecho en el momento de conseguirlo y lo pondré debajo de su hueco. ¿Esto qué quiere decir? Siempre que queramos o podamos o necesitemos, podremos usar estos 4 ídolos, ¿vale? O estos 4 huecos como 4 acciones gratuitas, ¿vale? Para ello, yo como acción gratuita podría usar un ídolo que me va a dar una acción, que estas serían las acciones que podría hacer con este ídolo. Cambiar una moneda por una gema, una punta de flecha, 2 tablillas, una moneda y una brújula, o robar una carta de mi mazo y llevarla a mi mano. Esto lo podemos hacer 4 veces. Aunque consigamos más ídolos, es decir, conseguiríamos un 5.º ídolo, lo máximo que podemos hacer este recurso o utilizar este recurso del juego sería 4 veces. Si yo no uso nada, al final de la partida me llevaré también los puntos por los huecos que no haya utilizado, así como los puntos por los ídolos. A continuación, descubriría el yacimiento, es decir, cogería una loseta de yacimiento de nivel 1, la pondría boca arriba y me llevaría su efecto. En este caso, me llevaría 2 brújulas o me podría comprar un objeto, una herramienta, sin coste alguno. Es decir, podría coger una carta de estas de forma gratuita, da igual lo que costara. Una vez que he realizado el efecto, colocaríamos un guardián. Y los guardianes lo que nos van a hacer va a ser penalizarnos siempre y cuando no los derrotemos. Para descubrir un yacimiento del siguiente nivel, ¿vale? Del nivel 2, igual que en el nivel 1, tendremos que pagar brújulas en tiempo, así como los recursos que tengamos dibujados en cada uno de los huecos. Siempre son recursos dobles, es decir, coches o barcos. 2 coches, 2 barcos. Y 6 brújulas. Si yo tengo todos estos recursos para poder pagarlos, entonces podré excavar un yacimiento de nivel 2. Cuando hago eso, me llevaría estos 2 ídolos que hay en esta loseta. Uno, que veis que está boca abajo, lo llevo directamente a mi zona de juego, y el que está boca arriba haría su efecto. Solo puedo hacer el efecto del que está boca arriba. El que está boca abajo me da el ídolo, pero no me da el efecto. Colocaría entonces el descubrimiento de nivel 2, que suelen ser acciones o premios muchísimo mejores que los de nivel 1, evidentemente, y colocaría un guardián igual que hemos hecho con el nivel 1. Y funcionaría de la misma forma en los guardianes. Si no le eliminamos, nos penalizará al final de la ronda. Nos hemos enfrentado a esa monstruosa criatura, cuchillos contra zarpas, y la hemos derrotado. Pero no llegamos a darle el golpe de gracia. Asombrados, vimos cómo la bestia se postraba ante nosotros, reconociendo nuestra victoria. Y nos dimos cuenta de que no se trataba en realidad de un monstruo, sino
de uno de los legendarios guardianes de Arnak. Derrotar a un guardián es otra de las acciones principales que podemos hacer. Para poder derrotar a un guardián tendríamos que pagar su coste en su tablilla. Es decir, esto que vemos aquí arriba sería el coste de la tablilla. En este caso me está pidiendo que pague una carta o un viaje en coche y una punta de flecha. Si yo hago esto, pues derrotaría al guardián. Le quitaría de la tablilla y me lo llevaría a mi zona de juego. ¿Por qué? Porque los guardianes además nos van a dar beneficios que nos indican en esta zona de la tablilla. En este caso, derrotar a este guardián me permite hacer un viaje como si tuviera una carta de barco, cosa que nos va a venir muy bien porque así no gastaríamos cartas y podríamos usar la tablilla para viajar y la carta que tuviéramos de barco pues para usar su efecto, por ejemplo. Además, al derrotar al guardián, usemos este efecto o no, ¿vale? Esto no es obligatorio usarlo y solo tiene un uso en el juego, es decir, una vez que yo uso este efecto ya no lo puedo volver a usar, el guardián solo me da una vez el beneficio. Le daría la vuelta y me llevaría 5 puntos al final de la partida. Hagamos o no el efecto, estos 5 puntos ya nos los hemos llevado porque hemos derrotado al guardián. Siempre y cuando tengamos el yacimiento sin guardián, no nos va a penalizar. La penalización la vamos a recibir al final de la ronda, cuando estemos haciendo la fase de mantenimiento, que explicaré más adelante. Pero en resumen es que nos va a dar cartas de miedo, que las cartas de miedo son cartas que nos penalizan y nos estorban en nuestro mazo. Trepé hasta lo alto de una roca y aparté algunas ramas para ver más claramente el sendero. Cuando bajé, el sol brillaba de pleno sobre la roca y pude ver que en realidad se trataba de un extraño artefacto. Aparte de derrotar un guardián como acción principal, podremos comprar cartas, ya sean objetos, herramientas o artefactos. Los artefactos se pagan con brújulas y los objetos y las herramientas se pagan con monedas. Simplemente tenemos que pagar su coste, ya sea uno u otro. Si he comprado una herramienta y he pagado su coste en monedas, cogeré la carta y la colocaré en mi zona de juego, en mi mazo, en el final del mazo, ¿vale? La colocaré al final del mazo que saldrá en futuras rondas. Una vez que he hecho esto, desplazaríamos todas las cartas y sacaríamos una nueva carta y un nuevo objeto. Siempre vamos a tener los huecos llenos. En cambio, si compramos un artefacto, he pagado su coste con brújulas, automáticamente me llevaré este efecto y lo haré. Es decir, en este caso, descartaría una carta y me llevaría una punta de flecha. Y una vez como la he usado, no va a ir a mi mazo boca abajo, sino que va a ir a mi zona de descarte. Es decir, de las cartas de artefacto, en un futuro cuando nos vuelvan a aparecer, tienen aquí un coste. Es decir, para volver a poder usar esta carta con este efecto, no el superior, ¿vale? El superior ya os digo que es el de viaje y ese le podemos usar siempre, pero para usar el efecto de la carta, cuando no es la primera vez que la hemos usado, es decir, cuando no es el momento que lo hemos comprado, tendremos que pagar una tablilla para hacer esto. Cuando hemos comprado un artefacto, evidentemente rellenaremos el hueco con una nueva carta. Lo siguiente que podríamos hacer en nuestras acciones principales sería jugar una carta. Si yo tengo estas cartas en mi mano, podría jugar sus efectos. ¿Qué efectos? Los gratuitos no, ¿vale? Es decir, todos los efectos que tengan un rayo, como hemos dicho, son acciones gratuitas que las podemos hacer en cualquier momento de nuestro turno. Cuando decimos jugar una carta, nos referimos a cartas que no tienen acción gratuita. Por ejemplo, esta, en la que me dice que yo destierro esta carta para obtener una herramienta y ponerlo en mi mano. Esto de desterrar, ¿qué significa? Estas cartas, todas las que nos pongan la palabra desterrar, lo que vamos a hacer es eliminarlas del juego, ¿vale? Las vamos a llevar a la zona de descarte del juego. Sin embargo, si nos dijera descarta esta carta, el descarte de la carta iría a nuestra zona de descarte de nuestro juego, de nuestra tablilla de jugador, de nuestro mazo, ¿vale? Porque la vamos a poder usar en un futuro. Pero desterrarla significa eliminarlas de la partida principalmente, ¿vale? Eliminarlas de la partida inicialmente, porque en un futuro pueden también volver por acciones de otras cartas. Y entonces haría este efecto. Y eso sería jugar una carta. Como una lanza rota, unas breves líneas de texto. Lo uno aporta significado a lo otro. Dedico un tiempo a reflexionar sobre estos indicios que nos hablan de un pasado remoto en Arnak. Como última acción principal que podemos hacer es investigar. Y podremos investigar en el templo. Para investigar, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que pagar los recursos para ir subiendo escalones. Como veis, cada fila es un escalón y cada fila va comunicada a distintos caminos. No tenemos que ir haciendo un camino específico, sino que podemos ir con lo que nosotros queramos según los recursos que podamos pagar. Por ejemplo, para pasar en esta primera fila, para venir a esta casilla tendré que pagar una brújula y una flecha y en este caso tendría que pagar una gema.
pero son caminos separados. Desde esta gema no puedo luego acceder a esta casilla, sino que tengo que ir obligatoriamente hacia esta. Por eso son caminos. A veces los caminos nos obligan a tomar distintas direcciones o más bien los recursos que tengamos. A la hora de investigar, tener siempre en cuenta que primero tendremos que investigar con la lupa, porque vamos a investigar, como bien dice la palabra, y después tendremos que anotar lo que hemos investigado y avanzar con nuestro cuaderno. Pueden estar siempre en la misma fila, pero nunca puede superar el cuaderno a la lupa. Como hemos dicho, siempre la lupa tiene que ir por delante porque es lo que investiga. El cuaderno es para anotar lo que hemos investigado. Entonces, la lupa siempre por encima. Esto puede estar así perfectamente, es decir, la lupa no tienen que ir seguidos, no porque yo haya movido una lupa, después tengo que mover obligatoriamente el cuaderno, sino que puedo mover solo la lupa y el cuaderno no moverlo. Lo que sí que tengo que hacer es que siempre tengo que tener en cuenta mover la lupa antes que el cuaderno, no puedo superar con el cuaderno a la lupa. Siempre que investiguemos, nos iremos a este lateral del tablero y veremos qué beneficio nos vamos a llevar. Cuando es este redondito, es el efecto que nos va a dar la lupa, y cuando es este cuadrado es el efecto que nos va a dar el cuaderno. Es decir, en este caso, si yo muevo aquí la lupa, me llevaré una moneda, y si muevo aquí el cuaderno, me llevaré un ayudante, que ahora mismo los explico. Cuando conseguimos un ayudante, colocaremos al ayudante en nuestra zona de ayudantes. Tenemos hueco para 2 ayudantes, será el máximo de ayudantes que podamos contratar. Una vez que yo le contrato, le coloco en su zona. Esto nos indica que es una acción gratuita, entonces cada vez, una vez en era, porque solo se puede usar una vez por cada era, podremos gastar este recurso agotando al ayudante y llevándonos su beneficio, en este caso 2 monedas de oro. Si yo tengo otro, pues le pondré aquí y haría lo mismo, usaría su beneficio, que este icono nos indica mejorar uno de nuestros recursos, y le agotaría. Cuando hablamos de recuperar un ayudante, lo que hacemos es ponerlo recto para indicar que lo podemos volver a utilizar. Siempre y cuando mejoremos un ayudante, le daremos la vuelta y nos dará su beneficio mejorado. En este caso, 3 monedas de oro. Como veis, siempre todos los ayudantes en la parte gris, que es en la parte básica, nos dice futuramente qué es el beneficio que nos va a dar. En este caso, las 3 monedas. Y en este caso, mejorar un recurso y una brújula. Siempre que los mejoremos, tendremos esta acción. A la hora de mejorarlos, si están agotados, porque les tenemos así, pero le mejoro y le recupero automáticamente. Lo que nos va a dar juego a que en una misma era, si lo hemos mejorado, podemos llegar a usarlo hasta 2 veces. Pero esto es en ese caso de mejorarlo. Si no, solo se puede utilizar una vez por cada era. Tener en cuenta que esta puntuación que tenemos aquí va a ser la puntuación que recibamos al final de la partida en función de en dónde nos hayamos quedado. Si yo con la lupa me he quedado aquí, al final de la partida me llevaré 9 puntos. Como veis, durante todo este camino hay losetas de bonificación, ¿vale? O tokens de bonificación por investigación. El primer jugador que se lo lleve, o el primer jugador que llegue a esta loseta, se llevará ese beneficio. Se la lleva, lo usa inmediatamente y lo descarta. Finalmente, al final del templo, solo podremos llegar con las lupas, que tendremos esta casilla que es común para todos los jugadores. Y en cada huequecito solo se puede poner un jugador. Es decir, el jugador que primero llegue se pondrá más a la izquierda, que se llevará 23 puntos, y el resto de jugadores se pondrán sucesivamente a la derecha del jugador que haya llegado primero, y irá recibiendo pues menos puntos. Siempre que un jugador llegue aquí, tendrá 4 losetas de bonificación, que las mirará él solo de forma secreta, elegirá con cuál se queda y devolverá las otras 3 a la pila, para que el próximo jugador pueda también beneficiarse de ese efecto. Por último, una vez que aquí ha llegado a la lupa, podremos conseguir tantas tablillas de puntuación como recursos podamos pagar. Para poder conseguir estas tablillas de bonificación, tendremos que fijarnos en esta zona del tablero en la que tendremos que ver qué tenemos que pagar por cada loseta. Para esta loseta tendremos que pagar una moneda y 2 tablillas, para esta loseta una gema y para esta loseta una brújula y una punta de flecha. Pero ¿qué pasa si yo quiero la del nivel superior? Es una pirámide, entonces para poder conseguir la loseta de la derecha tendré que pagar los 2 recursos de esta pirámide y para pagar los de la izquierda estos 2 recursos de esta pirámide. Si quisiéramos comprar lo más alto de la pirámide tendríamos que pagar un recurso de cada uno de los que tengamos por aquí abajo. Y esa es la acción de investigar. La siguiente acción que tendríamos que hacer como acción principal sería pasar turno. Una vez que yo he pasado turno porque no quiero hacer ninguna acción principal, no puedo volver a jugar en esta era. Cuando todos los jugadores hayan jugado todas sus acciones principales y ya hayan pasado todos, pasaremos al cambio de era. Súper importante tener en cuenta que siempre tenemos que hacer una acción principal. Si no tengo acciones principales que hacer, no puedo jugar.
No puedo dejarme para el final de mi turno acciones gratuitas si no voy a hacer una acción principal después de esas acciones gratuitas. Con las acciones gratuitas, tener en cuenta que, como hemos dicho, la podemos hacer cuando queramos durante nuestro turno. Ya puede ser antes, durante o después de nuestro turno principal, ¿vale? De nuestra acción principal. Pero sí que necesitamos tener los recursos para esas acciones principales. Es decir, yo puedo tener una acción gratuita que me dé una gema, y evidentemente no puedo investigar si no he hecho primero esa acción gratuita, ¿vale? Esto es algo como obvio, pero bueno, que lo tengamos en cuenta. Estas son todas las acciones que podemos hacer en Arnak. Una vez que hemos hecho todas las acciones, como hemos dicho, y hemos pasado de turno, pasamos a esa pequeña fase de mantenimiento, en la que lo primero que tendremos que hacer será recoger a nuestros exploradores. Siempre y cuando un explorador esté en un yacimiento que tenga un guardián, como hemos dicho, se llevará una carta de miedo y la llevará a su zona de descarte. Los guardianes que no han sido derrotados se quedan en su sitio, porque en la siguiente era, cuando otro jugador se coloque aquí, también podrá derrotar a ese guardián y si no lo hace le pasará lo mismo, le penalizarán, puede ser el mismo jugador u otro jugador. Una vez recogidos nuestros exploradores, barajaremos nuestra pila de descartes. Vamos a barajarla y a ponerla debajo del mazo que nos quede en nuestra tablilla de jugador para que esas cartas vuelvan a salir en un futuro. Además, recuperaremos a nuestros ayudantes para la siguiente era. Entonces prepararemos la zona de tablas. Para ello, desterraremos las dos cartas que estén contiguas a la vara lunar, una de cada lado, es decir, un artefacto y una herramienta. Desplazaremos la vara lunar a la siguiente era y repondremos los huecos que se hayan quedado libres. En este caso, tendríamos que reponer 2 artefactos. Por último, la ficha de jugador inicial se pasará al jugador de nuestra izquierda. Robaremos 5 cartas del nuevo mazo que hemos creado y podemos empezar la siguiente ronda. Iremos jugando toda la partida de la forma que hemos dicho, las 5 eras. Al final de la quinta era o de la quinta ronda, pasaremos a la fase de puntuación. En la fase de puntuación tendremos que tener en cuenta que vamos a puntuar por nuestro nivel de investigación, tanto en nuestra lupa como en nuestro libro, es decir, los puntos que tengamos aquí a la izquierda, en donde nos hayamos quedado, como ya hemos dicho. Puntuaremos las losetas del templo que hayamos comprado, puntuaremos los ídolos que tengamos y los huecos que queden vacíos en nuestro tablero de jugador, puntuaremos por los guardianes que hayamos derrotado, las cartas que hayamos comprado y nos restaremos los puntos que nos da las cartas de miedo. La suma de todos estos puntos nos dirá quién es el ganador. En las tarjetas de ayuda que le vamos a dar a los jugadores nos explica, como hemos dicho, todos los efectos, cómo funciona el turno y la preparación de la siguiente ronda, así como la jerarquía de desplazamientos que hemos explicado. Los efectos nos lo indica bastante bien y nos lo explica. En este caso obtendríamos las fichas del recurso que nos indica. En este caso podríamos mejorar o realizar un intercambio de estos objetos de la forma: una tablilla la podemos convertir en una punta de flecha o bien una punta de flecha la podemos convertir en una gema. Esto nos indicaría que podemos robar una carta de nuestro mazo a nuestra mano. Esto es que podríamos desterrar una carta y eliminarla de nuestro juego, ya puede ser de nuestra mano o de la zona de descartes de mi zona de juego. Esto es que gastaría una carta para poder recibir el recurso o el beneficio que sea. Esto es que recibiría una carta de miedo y las cartas de miedo van automáticamente a nuestra zona de descarte, a nuestra zona de juego. Esto nos indicaría que podríamos comprar un objeto o un artefacto de forma gratuita, con el descuento que nos indica. En este caso nos descontaría una moneda o una brújula, y en estos dos casos es que obtendríamos el objeto y el artefacto sin pagar nada, de forma gratuita. Haríamos sus efectos como hemos explicado en las cartas. Aquí podríamos derrotar a un guardián sin ningún coste, es decir, un yacimiento en el que estemos que tenga un guardián y no tengamos para pagar ese coste, lo podríamos derrotar. Esto significa que realizaríamos la acción de excavar en un yacimiento o descubriríamos un nuevo yacimiento. Siempre tener en cuenta que para poder hacer esto necesitamos un explorador disponible y estas acciones son de los ayudantes. El gris nos diría que ganamos un ayudante de la reserva en su lado gris. El lado dorado nos diría que mejoraríamos a uno de nuestros ayudantes y los recuperaríamos, como ya hemos visto. Y este icono nos dice que podríamos recuperar a uno de nuestros ayudantes, ya esté en su lado gris o en su lado dorado. Para viajar tenemos que tener en cuenta el tema de los desplazamientos y los usos de las cartas. Si nos indica que tenemos que gastar una bota, obligatoriamente tendríamos que gastar una bota. Pero si no tenemos botas, podríamos usar un recurso superior a la bota, que esta sería la jerarquía. Es decir, por encima de la bota podríamos usar un coche o un barco, y por encima de un coche o un barco podríamos usar un avión.
no podríamos usar un barco por un coche o un coche por un barco, es decir, no los podemos intercambiar, son dos jerarquías distintas como veis aquí. Por un avión podríamos usarlo como cualquiera de los 3 desplazamientos como ya hemos dicho. Y siempre que no podamos viajar porque no tengamos estas cartas, podríamos contratar a un piloto pagando 2 monedas y nos valdría como viaje. Si nos faltan cartas, pues pago 2 monedas y sería como si tuviera una carta de avión. Y así es como se juega a las ruinas perdidas de Arnak. Este es el modo más sencillo de explicar lo que se me ha ocurrido. Como sabéis, hay otro tablero, cambia la única forma la parte de investigación en el que el track de investigación es distinto, y en la parte de descubrir yacimientos también nos pide otros recursos de viaje, pero en general funciona de la misma forma. También el modo solitario, si tengo tiempo, pues puedo echar una partida y os lo enseño en otro vídeo. Como siempre, si os gusta el vídeo, ya sabéis, darle a like, suscribiros y darle a todos los enlaces, que hay mucho más contenido por el canal. Un saludo y hasta luego, exploradores.